Hola, buenas noches, bienvenidos a Panorama Público. Les saluda Elena Pérez Vargas. Hoy es lunes 28 de septiembre del 2020. Nuevamente estamos saliendo en directo a través de señal abierta en el 18.4 y también estamos pues a través de las plataformas digitales Facebook, YouTube. No olviden suscribirse para estar atentos a toda la programación del canal. Agradecer como siempre a todos los que nos ven, nos siguen. Gracias por su sintonía, gracias por seguir e interesarse en los temas que nosotros aquí tratamos, que siempre son temas pues que van acorde con nuestra coyuntura, acorde con nuestro estado y acorde con los temas que como sociedad nosotros necesitamos estar informados. Aquí tratamos de darle los alcances necesarios en un lenguaje muy didáctico para que se logre entender y en todo caso sirva para nuestro día a día. Hoy vamos a tratar sobre un evento importante en el sentido de que no se vuelva a repetir. Estamos hablando de los hechos más recientes de nuestra historia, sin embargo los más nefastos, los más crueles, los más sanguinarios, donde miles de peruanos perdieron la vida a raíz de esa barbarie, a raíz de las organizaciones terroristas que derramaron tanta sangre en nuestro país, sangre de gente humilde, de gente campesina, sangre de personas civiles, sangre de nuestros defensores de nuestra patria, como son policías, fuerzas armadas, políticos y cualquier otra persona que se puso frente a ellos para combatirlos. Hablamos pues de las organizaciones terroristas llamadas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Y no lo vamos a tocar hoy necesariamente por los hechos que están ocurriendo en estas últimas semanas, sino porque estos hechos nos muestran efectivamente la posición tan sólida que estas organizaciones terroristas han logrado llegar frente al Estado. Posición sólida respecto a la inacción de nuestro Estado. Para ello hoy hemos invitado al director de la ONG Huayna Perú. Él es el señor Luis Alberto Sánchez, quien ha dedicado y dedica mucho tiempo a investigar este tipo de acciones por parte de estas organizaciones terroristas, a quien le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, señor Luis Alberto. Muy buenas noches, Elena. ¿Cómo estás? Bien, gracias por tenerlo aquí. Señor Luis Alberto, usted con su conocimiento e investigación que sabemos está realizando a través de su ONG y a través, me imagino, de iniciativa propia como peruano, ¿no? Como persona consciente de estos hechos tan nefastos en nuestro país, quisiéramos preguntarle cuáles son las causas más comunes y más precisas por las cuales estas organizaciones se gestan y logran calar tanto en nuestras sociedades. Bueno, sí. Lo que tenemos en estos momentos con el tema del terrorismo son pues el grupo, digamos, los brazos políticos, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA, que operan y que, digamos, que empiezan a diversas actividades, las cuales pues van en contra pues de la memoria histórica del país, pero que también pues deben preocupar y alarmar a las autoridades, cosa que no está pasando, y en lo cual sí quiero ser enfático en que el Estado no está prestando la suficiente atención a las actividades de estos grupos proterroristas. Hablo específicamente de lo que hace Sendero Luminoso a través de sus brazos y colectivos como el Movadef y el FUDEC, y también a través de lo que se llama la Coordinadora Internacional por la Solidaridad y Libertad de los Presos Políticos de América Latina y el Mundo, un nombre infausto al cual le ha puesto Sendero Luminoso a su brazo en el extranjero. Pero también el MRTA tiene una serie de actividades a través del Frente Democrático del Pueblo, cosa que también nos debe preocupar. Este Frente Democrático del Pueblo es un brazo político también del MRTA. Entonces, en ese sentido,
las autoridades peruanas, yo pienso que no están prestando la atención debida, sobre todo a los brazos de Sendero Luminoso, los cuales vienen ejecutando un plan, que es el Plan Amanecer, para poder pues realizar una futura lucha armada que obviamente va a tener esta crisis por la pandemia y también la crisis por el tema de Odebrecht como caldos de cultivo. Entonces debemos mirar muy claramente lo que está sucediendo en la actualidad con estos dos grupos terroristas, y yo pienso, como te lo he dicho, Elena, que pues el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa no están tomando las acciones correspondientes para poder prevenir una futura lucha armada en el país. De acuerdo al análisis y lo que usted nos está poniendo al frente, entonces nos encontraríamos ahora en una especie de circunstancia muy favorable para estas organizaciones, en las cuales podrían lograr una consolidación más propicia y, digamos, reorganizarse políticamente en el sentido de que puedan estas consolidarse ya no, digamos, al margen de la ley, sino ir ganando el espacio con todas estas movimientos, ¿no? Y esas organizaciones de fachada para lograr tal vez inscribirse, como ya lo intentaron anteriormente, ante el Jurado Nacional de Elecciones y participar abiertamente en estos procesos electorales. Los procesos de los cuales tú hablas, que se refiere a lo que es el Movadef y el FUDEC y su intento de ser partido político, solamente serían pues una fachada. Lo que realmente ellos están buscando es legalizar el pensamiento Gonzalo, y para eso necesitan tener comités a nivel nacional de forma oficial, es decir, locales partidarios que estén abiertos con ese fin. Para ellos no les interesa en sí el fin electoral, lo que les interesa es tener locales partidarios, locales de un partido terrorista, abiertos, oficializados por el Estado, en los cuales ellas puedan adoctrinar a jóvenes incautos para que sean parte de Sendero Luminoso. Eso es lo que están buscando con la legalización, entre comillas, del Movadef y el FUDEC. Para ellos, digamos que el tema electoral no les importa tanto. Lo que a ellos les interesa es otra cosa. Les interesa, como te he dicho, poder captar la mayor cantidad de jóvenes para su causa ideológica, para esa causa llena de terror y de sangre, que es pues el pensamiento Gonzalo. Otra cosa a ellos no les interesa. Obviamente pues acá el Estado no lo ha mirado de esa forma. Hay algunas personas que piensan que pues que Sendero quiere ser partido político, cuando obviamente pues Abimael Guzmán en sí no cree, digamos, en el tema electoral. Eso sucedió en la década de los 80. Lo que ellos están buscando es otra cosa, legalizar el pensamiento Gonzalo. Y si tú legalizas un partido como el Movadef o FUDEC, estás legalizando el pensamiento Gonzalo, lo cual sería una tragedia para el país. Señor Sánchez, aparte de las ONGs y estos organismos de fachadas que ellos usan para ir infiltrándose dentro de la sociedad civil, del Estado, ¿qué otras herramientas, digamos, logísticas son las que están usando estas organizaciones proscritas para llegar a la población? Bueno, están utilizando las redes sociales y la herramienta Zoom, y a través del Zoom están realizando adoctrinamiento virtual. Hace poco nosotros hemos denunciado lo que está pasando en Bolivia, en la cual el Movadef, a través de un profesor, un tal Alex Chamán, viene pues entrevistando y haciendo pues propaganda a favor de Sendero Luminoso, en la cual pues esta persona vierte en sus conferencias virtuales pues la idea de que hay presos políticos en el Perú, lo cual es una total falacia y es una falsedad ideológica. Y es atentar contra la memoria de la población peruana. Pero estas cosas no solamente se dan en Bolivia, también se dan en Chile, también el propio FUDEC hace unas semanas, unos 15 días, ha realizado también un encuentro virtual en el cual han estado una serie de sindicatos. Por ejemplo, el sindicato de Pomalca ha estado en esta reunión virtual, y un sindicato de ambulantes también. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es que hay una infiltración en el tejido social de la población, o al menos esa es la idea de Sendero. Hay que recordar que dentro del Plan Amanecer, la primera etapa era la creación del Movadef, que era básicamente dirigido a universidades y a jóvenes, la creación del FUDEC, que es dirigido al tejido social, a sectores, a organizaciones, a sindicatos, y bueno, pues después de eso también está pues la tercera etapa, que era la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso, el brazo político en el extranjero de Sendero, lo cual también ya han logrado formar.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que los terroristas están activándose de esa forma, se organizan de esa forma y no han renunciado a sus ideas. Y cabe recordar que lo primero para ellos es formar un partido político. Lo segundo, la segunda etapa de ellos es formar el ejército de su partido. Después, en la tercera opción, o mejor dicho, la tercera acción para ellos, la tercera etapa, es destruir lo que ellos llaman el viejo Estado. Esas son las 3 etapas de Sendero Luminoso para ejecutar cualquier plan. En este caso, para ejecutar el plan Amanecer. Señor Sánchez, si estas acciones son tan evidentes, ¿qué está pasando con el Estado? ¿Qué está pasando con el Estado a través de sus organizaciones, ¿no? Para poder hacerle frente? Todo esto, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo y lo que se ve en realidad día a día, y por los hechos que hemos visto el lunes pasado respecto a cómo están infiltrándose abiertamente dentro de nuestro aparato estatal, el Estado, ¿cuáles son las acciones? ¿Usted conoce alguna? Bueno, hay una ley de apología contra el terrorismo que prácticamente es letra muerta, porque hasta el momento no se ha podido meter en la cárcel definitivamente a ningún miembro del Movadef y no se ha podido detener a esta organización y sus actividades proterroristas. Pero lejos de ello, pues prácticamente no hay ninguna acción en concreta contra Sendero Luminoso, contra el MRTA. Entonces, frente a eso, pues tenemos que ver el adormecimiento del Estado. Es decir, no se ha aprendido nada desde la década de los 80. Verá, cuando en 1980 se inicia la lucha armada de Sendero Luminoso, los terroristas prepararon esta lucha armada durante más de 8 años. Por 8 años, en plena dictadura de Velasco, prepararon su lucha armada. Y nadie se dio cuenta. En la actualidad, hay algunos incautos ingenuos que creen que Sendero Luminoso no prepara una lucha armada, sino que se quiere convertir en partido político. No. Ellos tienen un partido terrorista que es distinto, un comité de Sendero a la sombra. Y esto no es la primera vez que, digamos, que Guaynacuna Perú denuncia esto. Nosotros ya hemos denunciado incluso de que existen 2 facciones de Sendero. Una que es el Movadef-UDEC y la otra que es el Movimiento Popular Perú. Y el Movimiento Popular Perú es mucho más radical que el propio Movadef, pero con la diferencia que tienen una menor cantidad de integrantes. Los del Movadef y FUDEP pues tienen una gran cantidad de militantes, estamos hablando de 2.500 prosenderistas, mientras pues que el Movimiento Popular Perú no tiene esa cantidad de integrantes. Entonces, frente a esto, pues, como te lo he dicho, yo veo pues que el Estado tiene una inacción total. Parece pues que no se ha aprendido nada de la historia y que el gobierno pues pareciera que lo que está esperando es que haya una nueva lucha armada para recién reaccionar. Sí, claro, resulta totalmente preocupante respecto a esta inacción, porque son hechos que ya sucedieron en el pasado, que llevaron más de 22.800 vidas de personas inocentes con el supuesto hecho de una lucha social, ¿no? Una lucha que, como ahora lo están tratando de predicar, ¿no? Y también más de 30.000 millones de dólares en pérdidas económicas en todo ese tiempo. Entonces, es preocupante la inacción del Estado respecto a estos hechos, y que lo que está sucediendo es lo mismo. Sin embargo, ellos ya están más articulados porque ya están dentro de nuestro aparato estatal. ¿Qué estaríamos esperando? Usted, dentro de todas sus investigaciones, más allá, ¿qué es lo que ha visto? Bueno, sí, lo que viene, como te he dicho, Elena, lo que viene es una lucha armada. Eso es lo que viene. Verás, la concepción del Estado, del gobierno, del Ministerio de Interior y del Ministerio de Defensa, es que con el tema de Sendero y el MRTA se acaba el terrorismo en el país. Pero lo que ellos no han concebido es que Sendero Luminoso, el MRTA y aún los grupos terroristas anteriores a Sendero y el MRTA, como por ejemplo ese grupo que conducía Hugo Branco, son solamente una parte de la cadena del terrorismo. Esto es un proceso. Y digamos que si bien Sendero Luminoso y el MRTA fueron vencidos, esos grupos terroristas son parte del proceso, no son el proceso. Y es por eso pues que se están incubando una nueva lucha armada. Es decir, tarde o temprano se va a dar
que haya nuevos grupos terroristas en el país. El Movadef y FUDEC son parte también de esa cadena, son el eslabón de esa cadena, un eslabón más, pero no son la cadena en sí. Eso es lo que tiene que ver, eso es lo que no ve ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio del Interior, no tienen esa concepción, y eso es una falla de inteligencia tremenda. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos con el Al-Qaeda? ¿Cuántos terroristas fueron los que ejecutaron el atentado contra las Torres Gemelas? ¿Cuántos? ¿50? ¿100? ¿200? ¿300? No pasaban de 20. Y mira todo el daño que hicieron. ¿Cuál es la lección aquí para los servicios de inteligencia de América Latina? Que solamente un grupo terrorista compuesto por 20, 30, 40, 50 personas puede causar letalidad en un país. Entonces, frente a esto, en lo cual los servicios de inteligencia del Perú, digamos que no están preparados para esta amenaza. Ellos están concibiendo de que los terroristas no van a realizar una lucha armada, y ese es un error tremendo, porque desde que Sendero Luminoso ya trata de crear nuevas agrupaciones como Movadef o FUDEC, eso es lo que llamaba Miguel Guzmán como la creación del partido, que es el primer paso. Una vez creado el partido, como te lo había dicho Elena, creas el ejército de ese partido terrorista. Y lo tercero ya son las acciones armadas para supuestamente intentar tomar el poder. Entonces tenemos que tener algo en cuenta, Elena. Los terroristas sí han aprendido de su pasado, pero parece que el Estado peruano ha aprendido de ese pasado. Lo que actualmente está haciendo el gobierno son fallas de inteligencia, que los terroristas están aprovechando muy bien. Por ejemplo, tienen un brazo legal que es Ratio Iuris que ha demandado al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros denunciamos el tema el año pasado, porque se habían presentado en Sucre, en la 176ª reunión y sesión de la CIDH, y ahí nos han demandado, nos han denunciado. También lo han hecho en Ecuador. Entonces, ¿qué cosa tenemos que ver nosotros? Que el Estado peruano no está tomando las precauciones ni las medidas necesarias. Está dejando que Sendero avance. Y como lo había dicho al principio de la entrevista, este tema de la pandemia, la crisis producida por esta pandemia y la crisis producida por lo que al parecer muchos científicos están preveyendo que puede ser la próxima pandemia y el tema de Odebrecht, van a ser el caldo de cultivo para una nueva lucha armada. Lamentablemente, pues aquí no lo ven así y es un error de inteligencia el que están cometiendo. El mismo error que se cometió en la década del 70 y que fue cometido por la dictadura de Velasco Alvarado, que no neutralizó a Sendero Luminoso cuando lo pudo neutralizar. Y que por el contrario los llamó unos simples abigeos y que después los abigeos le llegaron a Lima y le tocaron la puerta con bombas. Ese fue el general Noel. El general Noel apenas asumió el gobierno el Fernando Belaúnde Terry. El general Noel fue el que pronunció esas frases célebres cuando se vio pues en Lima una serie de pobres animales, pobres perros colgados en los postes de Lima, y él pues interpretó que eso pues no iba a pasar de una simple actividad radical. Él pensó eso y no creyó que iba a haber una lucha armada, y eso que los terroristas mediante un comunicado lo anunciaron así. En ese tiempo pues no había internet y se repartían pues los comunicados pues de forma física, el volanteo, ¿no? Y a través de revistas, boletines que se propagaban en ese entonces. Entonces realizar propaganda era mucho más difícil de lo que es ahora. Ahora pues una persona puede ir, por ejemplo, los terroristas pueden ir pues en cualquier página y empezar a propagar sus ideas. Pero en ese tiempo no era así, y en ese tiempo también se cometieron errores, en el primer gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Belaúnde Terry. Entonces vemos pues, como te digo Elena, los errores del gobierno son muy similares a los errores que cometió la dictadura de Velasco en cuanto al tema de prevención frente a grupos terroristas. Sí, pues y frente a esa inacción le podríamos llamar gobiernos o estados cómplices de este tipo de organizaciones, porque frente a esa inacción lo que se está haciendo es ser cómplice porque se sabe los resultados. Nosotros ya tenemos esos nefastos resultados en nuestro país. Señor Sánchez, vamos a continuar con este análisis y este llamado de atención para nuestra sociedad y para nuestros gobernantes respecto a estos acontecimientos tan negativos que han sucedido en nuestra sociedad y que no pueden volver a repetirse. Volvemos después de la pausa.
María cree estar protegida al hacer sus compras, pero usa guantes, ropa de manga corta, manipula los alimentos, utiliza el celular, se enreda entre sus accesorios, coge su mascarilla, dinero y no respeta la distancia social. María podría contraer coronavirus. Mejor veamos cómo debe cuidarse. Ahora María utiliza prendas de manga larga, evita guantes y accesorios. No toca su rostro, ni manipula los alimentos. Usa papel para su lista y no usa celular. Respeta el metro de distancia, paga con tarjeta y desinfecta sus manos. María se protege del coronavirus. Mi papá trabaja en casa. Mi mamá también. Y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno. Y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de TV Perú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. Onda Digital colaborará transmitiendo estos programas en cadena con TV Perú. Bien, seguimos con ese tema tan importante para todos, para todo nuestro país. Señor Sánchez, tocando el tema reciente que ha llamado mucho la atención sobre el sistema de control, y usted ya lo decía, ¿no? El pobre control que tiene nuestro Estado respecto a estas formas de infiltración de las organizaciones terroristas. La semana pasada, en un programa denominado Aprendo en Casa, ¿no? que se emite por diferentes medios de comunicación, ¿no? Que este programa está a cargo del Ministerio de Educación y que ellos son los que deberían de supervisar y en buena cuenta están obligados por función supervisar el contenido de estos programas, porque llegan a nivel nacional a través de estos medios de comunicación. ¿Podría decirse que no hay ningún control o cuál es la forma tan perspicaz, tan bien diseñada de infiltración de estas organizaciones para que ningún aparato del Estado, ni público ni privado, se dé cuenta de lo que está sucediendo? Bueno, sí, lo de el video que fue, digamos, difundido por algunos medios de comunicación y que pertenecía a la Universidad San Martín de Porras. Bueno, sí, es lamentable pues que esa clase material, entre comillas, educativo, se esté pues difundiendo, ¿no? Hacia niños y adolescentes. Pero ahí pues la culpa pues es de la universidad, porque tendría pues que realizar digamos, una auditoría sobre su personal y empezar a filtrar para ver pues qué clase de personas con ideas a favor pues de grupos proterroristas están editando los videos, o si es que había una infiltración si es que simplemente lo que ha ocurrido es que ha habido un descuido y un desconocimiento total sobre la historia. Es decir, ahí podrían haber dos razones, pero yo pienso que lo que debería hacer el Estado peruano es propagandizar la lucha contra el terrorismo, o lo que hizo Sendero Luminoso en la década de los 80, es decir, los crímenes, los atentados, los asesinatos, todo esto para que la población más joven sepa todos los crímenes que realizó Sendero Luminoso en el país, y que esto se debería enseñar en las escuelas. En las escuelas se le debe enseñar a los niños y a los adolescentes toda la vorágine de odio y de sangre que tenía Sendero, todos los crímenes atroces, el exterminio que realizaba sobre comunidades andinas.
sobre poblaciones andinas, y esto no se está enseñando. Es decir, tenemos jóvenes que no saben quién es Abimael Guzmán, que no saben que es un terrorista, un sanguinario y un genocida. Tenemos jóvenes que no saben quién es Torpolvos. Tenemos jóvenes que no saben quién es Eleni Parraguirre. Es decir, es una vergüenza. Imagínate que en Alemania, o perdón, en Israel, los niños judíos no supieran qué cosa hicieron los nazis con su población. Sería una vergüenza. Yo me imagino que ya habían destituido al ministro de Educación, pero pues, obviamente pues en el Perú, que es un país burocrático, esas cosas no se realizan. Es decir, no hay una política educativa contra el terrorismo de la forma de prevención. No existe esto en el país, y a mí me parece esto muy grave. Y esto no solamente viene con este gobierno, viene desde el tiempo de Alejandro Toledo, viene desde el tiempo de Alan García, viene desde el tiempo de Ollanta, es decir, son más de 20 años en los cuales no se enseña en las escuelas el horror y la sangre que realizaba Sendero Luminoso. Y eso me parece gravísimo. Sí, la semana pasada usted, a través del portal de su ONG, Guaynacuna, había puesto en evidencia uno de los veintitantos ediciones del medio escrito de Sendero Luminoso y de cómo ahí dejaban evidencia de todas las acciones que están realizando en pos de esta lucha, en pos de su guerra, ¿no? De la guerra para tomar el poder y totalizar, ¿no? ¿Qué otras cosas más llaman la atención allí? Bueno, sí, esa es la edición número 26 del diario Amnistía, que es un diario terrorista que vendría a realizar, a propagandizar lo que realizaba en la década de los 80 el diario El Pueblo, que era el diario oficial de los atentados terroristas de Sendero. Este diario Amnistía, en la actualidad, entre otras cosas, propagandiza las ideas del pensamiento Gonzalo, propagandiza ideas a favor de la libertad de terroristas, y obviamente pues hace una tergiversación de la historia del país. Además de eso, digamos que intenta adoctrinar e ideologizar a favor de ideas terroristas. A mí me preocupa mucho porque en esas páginas que además se distribuyen incluso hasta en algunos kioscos de algunas zonas alejadas de Lima, y también que se difunden en el extranjero, me preocupa mucho que en esta edición los terroristas dan una visión. La única solución para el país es Sendero Luminoso, y esa es la idea que le venden a los jóvenes. A mí me preocupa mucho eso, porque ese diario es una forma de adoctrinamiento. Es decir, cada vez que ese diario lo leen jóvenes que no saben la historia del país, se forman con una idea distinta. Además, también la información vertida en este diario se utiliza también como una retroalimentación, es decir, para sus propias huestes, para sus propios militantes, de tal forma que se informan o digamos reciben información de qué es lo que deben decir en cada discurso político, cada vez que intentan adoctrinar a otros jóvenes. Entonces tenemos que ver pues con preocupación este diario. Es decir, yo no me explico por qué hasta el momento no han podido detener a las personas que fabrican este diario, porque el gran editor de ese diario es Alfredo Crespo, y no es una persona desconocida, tiene un domicilio conocido, se sabe dónde está, y esta persona opera libremente. Además de él también está pues otros miembros de Sendero Luminoso, del Movadef y del FUDEC, que son también muy conocidos, o los miembros de la Asociación Civil de Excarcelados Políticos, que así se hace llamar este infausto grupo, que también pues tienen relación con la edición de este diario. Entonces me preocupa mucho que el Estado no tome las previsiones. En buen cristiano, los senderistas hacen lo que se les da la gana. Sí, pues, señor Sánchez, me imagino que en sus investigaciones usted también ha logrado analizar la normativa que tenemos respecto al terrorismo en el país. Estos hechos no configuran ningún delito, las normas no alcanzan para tipificarlos como delito. La normativa peruana tiene una serie de vacíos. Ese es el problema que tenemos. Los terroristas han estudiado muy bien las leyes peruanas, de tal forma que utilizan las propias leyes dadas por el Estado para poder encubrirse, para poder blindarse. Y eso es lo que ha estado sucediendo durante todo este tiempo. Además de señalar también que hay una pobre concepción sobre cómo operó Sendero Luminoso.
en la década de los 80. Por ejemplo, lo que ha dicho la Comisión de la Verdad le sirve más a los terroristas que al Estado peruano para poder acusarlos. Por ejemplo, no se dice que Sendero Luminoso tenía una parte no armada, las cuales son cómplices de asesinatos, de atentados, de cochebombas, de voladuras de torres de alta tensión. No se ha dicho eso. Por el contrario, se ha conceptualizado a Sendero solamente como una organización armada, lo cual no es tan cierto. Tenían también grupos de apoyo que no portaban armas, pero que son tan cómplices como aquellos que sí portaban armas. Y eso es lo que no se ha dicho. Entonces, y es lo mismo que se ha realizado, por ejemplo, con el tema del MRTA. Allí también hay una conceptualización errada ante la historia. Y Víctor Polay Campos, en su último libro, Revolución en los Andes, que así le ha puesto a este título punitivo, Polay lo dice muy claramente. Polay Campos, este terrorista, dice que tenían incluso ellos células sindicales, células barriales, y eso no nos dice la CBR. Con Sendero Luminoso pasa lo mismo. Es más, a tanto ha llegado, en mi opinión, la equivocada y errada visión de la CBR sobre el tema de Sendero, que incluso los mismos terroristas de un colectivo de terroristas que han salido de la cárcel, que se autoproclaman como Comité de Presos Políticos y de Guerra del Perú, que tienen un blog incluso, han dado un comunicado público en el cual dicen que los estudiantes muertos en la Cantuta eran miembros de su organización, y lo han hecho público. Lo que era una sospecha, ellos mismos lo han revelado. Entonces, a mí me preocupa bastante, como te digo, Elena, me preocupa bastante, digamos, pues, la poca atención que le da el Estado peruano a este tema de Sendero. Y en mi opinión, la CBR debería ser reformulada, si se cabe el término, o mejor dicho, deberían revisar los conceptos que se han dado en la Comisión de la Verdad. Se debería formar una nueva Comisión de la Verdad que sea mucho más objetiva, que sea mucho más científica, que tenga un mayor concepto de lo que fue realmente Sendero y el MRTA, porque lamentablemente la versión que cuentan los propios senderistas y los propios MRTistas, la izquierda, por ejemplo, parte de la izquierda, no toda la izquierda, apoyaba sus actividades, sobre todo al MRTA, tal como lo ha revelado Víctor Polay Campos hace algunas semanas en su libro, del cual hemos hecho una denuncia, lo tenemos en nuestro poder, y hemos podido ver pues con total sorpresa las inexactitudes de la CBR sobre la década de los 80 y la forma como se organizaba el MRTA. Podríamos decir que el MRTA tenía más apoyo de grupos políticos de izquierda de lo que tenía Sendero Luminoso. Pero la realidad tampoco se aleja a lo que pasaba hace años atrás, cuando se conformó esta Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, ¿no? CBR. En el bloque anterior habíamos hablado de que nos encontramos en un escenario perfecto para esta consolidación de estos grupos, tal vez no ahora con la utilización de las armas, sino están en el campo de consolidación ideológica, política, para ir abarcando más estructuras de nuestro Estado. Hablamos ahora en nuestro país que estamos en una crisis de salud, estamos en una crisis económica, estamos en una crisis política llena de muchas denuncias de corrupción de todos nuestros gobernantes. Se habla también de desigualdad. Cuando Abimael Guzmán, desde que comenzó a gestar llámese movimiento comunista en Ayacucho, al interior del país, usaba ese tipo de prédica, ese tipo de características del Estado, de la deficiencia del Estado, para consolidarse y después pues alzarse en armas y llegar a los hechos tan nefastos que ya lo hemos mencionado. Ahora estamos en estas circunstancias. ¿Qué faltaría para que ellos abiertamente cometan ese tipo de actos? Bueno, ellos ya han
conformado, o mejor dicho, ya han cumplido la primera etapa de sus objetivos. Digamos que la conformación de su partido ya está realizada. El Movadef y el FUDEC es eso, es el partido del Sendero Luminoso. Tienen un nuevo comité central y ahora pues lo que vendrían a realizar en los próximos años o meses tal vez está contemplado dentro de lo que es el Plan Amanecer. Y en el Plan Amanecer hasta lo que era la cuarta etapa, que eran lo que ellos llamaban como el equilibrio estratégico o el equilibrio político, que es así como ellos llaman a esta cuarta etapa, podía preceder a lo que vendría a ser pues la clandestinidad. Eso es lo que les falta a ellos. Cuando ellos pasen a ser clandestinos, yo pienso que eso puede pasar después de la muerte de Miguel Guzmán Reynoso. Cuando Miguel Guzmán Reynoso muera, yo pienso que ellos van a pasar esa etapa de clandestinidad. ¿Y para qué van a pasar esa etapa de clandestinidad? Para ya formar a sus militantes en el uso de las armas. Es decir, empezar a formar el ejército de su partido terrorista. Entonces, yo pienso que estas cosas no son tomadas en cuenta por el gobierno ni por los servicios de inteligencia. Lamentablemente están cometiendo una serie de errores y una serie de fallas, y tal como lo dije en la entrevista, hay un caldo de cultivo, y ese caldo de cultivo es por el tema de Odebrecht, ese caldo de cultivo es la crisis del COVID, y ese caldo de cultivo es la futura tasa de desempleo que vamos a tener el próximo año. Ese caldo de cultivo podría ser el próximo virus que venga, porque es lo que está diciéndose en la comunidad científica. Parece que el COVID no va a ser lo único que vamos a tener que afrontar en los próximos años. Bueno, todo eso, todo es el caldo de cultivo para el Sendero Luminoso. Pero no solamente tenemos que ver lo que está haciendo el Movadef y el FUDEC. También hay que prestar atención a lo que pasa en el BRAE. Ahí tenemos otra realidad. Ahí no solamente está el terrorismo, sino el narcotráfico, a través de un sanguinario grupo llamado el Militarizado Partido Comunista del Perú, el cual, para sorpresa de muchos, y tal como yo lo he expuesto muchas veces, y ya digo que lo he expuesto porque lo que nosotros hemos podido hablar con gente de la policía, el MPCP pues no tiene el pensamiento Gonzalo, aunque parezca sorprendente. Nosotros tenemos en nuestro poder los hierros terroristas del BRAE. En los hierros terroristas del BRAE lo que hemos podido ver es toda la historia de asesinatos y crímenes de este grupo, conducido por los Quispe Palomino. Pero ¿cuál es lo más sorprendente? Que ellos narran que en 1999 se separan de Sendero, que entonces, en ese entonces, después de la caída de Feliciano, queda Artemio, pero que Artemio correspondía a otra facción terrorista. Es decir, Artemio sí estaba a favor de Sendero, pero tenía muy poco contingente terrorista a su lado. Y los Quispe Palomino fueron creciendo. Tenían a los pioneritos, tenían el dinero del narcotráfico, de extorsiones a empresas mineras, y poco a poco fueron creciendo mucho más, hasta convertirse actualmente en lo que son. Entonces tenemos que ver con mucho cuidado a los Quispe Palomino, porque si bien ellos no pueden salir para hacer actividades terroristas de una forma muy contundente fuera del BRAE, es decir, no pueden extender su lucha armada fuera del BRAE, en el futuro sí podrían hacerlo, porque todo esto que está sucediendo también podría ser un caldo de cultivo para que ellos puedan expandirse y extender sus actividades terroristas. Y eso tampoco el Estado lo está tomando en cuenta, y es un error gravísimo. Con el MPCP tenemos un problema, que no solamente es un grupo terrorista de origen maoísta, sino que también además se dedican al tema del narcotráfico, y en la práctica son un cártel del narcotráfico. Son un cártel del narcotráfico en la práctica, pero que tienen una ideología política, que es el maoísmo. Eso es lo que se está haciendo con ellos, que es muy similar a lo que pasó con las FARC. Las FARC eran comunistas, pero también manejaban el tema del narco. Entonces tenemos que mirar con mucho cuidado esto, porque tal vez la amenaza de el BRAE es mucho mayor que la propia amenaza que puede estar actualmente en ciernes en Lima, con lo que es Sendero Luminoso o con el MRTA. Sí, pues necesariamente estos grupos proscritos van a necesitar de financiamientos, y en este caso es el narcotráfico, que por ser es actividad ilegal,
por ser una actividad que siempre va a estar al margen de la ley, van a buscar este tipo de socios también para coayudarse, ¿no? Y sobrevivir en esta especie de lucha de conquistar cualquier tipo de interés, ¿no? Cada quien con sus propios intereses, sin embargo, ¿no? Pero se confabulan pues para hacerle daño al Estado, que esa es en buena cuenta la finalidad. Vamos a seguir analizando el tema, vamos a una pausa, regresamos. Ok. María cree estar protegida al hacer sus compras, pero usa guantes, ropa de manga corta, manipula los alimentos, utiliza el celular, se enreda entre sus accesorios, coge su mascarilla, dinero y no respeta la distancia social. María podría contraer coronavirus. Mejor veamos cómo debe cuidarse. Ahora María utiliza prendas de manga larga, evita guantes y accesorios. No toca su rostro, ni manipula los alimentos. Usa papel para su lista y no usa celular. Respeta el metro de distancia, paga con tarjeta y desinfecta sus manos. María se protege del coronavirus. Mi papá trabaja en casa. Mi mamá también. Y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno. Y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de TV Perú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. Onda Digital colaborará transmitiendo estos programas en cadena con TV Perú. Seguimos en Panorama Público. Recuerden que estamos todos los lunes a las 9 de la noche a través de Onda Digital Perú. Señor Sánchez, usted nos hacía la alerta y el llamado de atención del peligro que representa los extremistas que han tomado el sector Braen actualmente y las acciones que están realizando. ¿Qué otras acciones vienen realizando respecto el aparato estatal de las instituciones y su infiltración en, digamos, en los niveles del Estado, llámese educación, en otras instituciones? Bueno, sí. Bueno, en ese sentido, lo que tenemos que ver es que Sendero Luminoso se ha infiltrado pues en diversos sectores de la población, por ejemplo, en el magisterio a través de lo que es el CONARE-SUTE, y tenemos que tener bastante cuidado con eso, porque digamos pues que en el CONARE-SUTE, digamos que a través del CONARE-SUTE, Sendero Luminoso pues está adoctrinando a niños, está adoctrinando a adolescentes, y no es de ahora, lo ha venido realizando desde hace años.
Entonces tenemos ahí un problema muy fuerte con lo que es el CONALESUTE. También están infiltrando en sindicatos, pero si bien los sindicatos no tienen la suficiente fuerza política como la tenían en la década de los 80, no por ello pues se debe descuidar ese aspecto. Pero sobre el CONALESUTE es muy preocupante. El CONALESUTE tiene a profesores pues a favor de las ideas del pensamiento Gonzalo, y lo más preocupante en la tierra rural, en las zonas alejadas del país, estos profesores puedan estar enseñando estas ideas en contra de la democracia y a favor pues de Abimael Guzmán Reynoso. Definitivamente existe un compromiso estatal, un compromiso de la sociedad que entonces vivió estas acciones terroristas frente a la ciudadanía, a la población más joven. Sin embargo, no por ser población más joven, estamos exentos de investigar, de leer e informarnos de nuestra historia y sobre todo prepararnos para hacerle frente a este tipo de organizaciones que con total, acciones abiertas, con total libertad, están actuando ahora. Ya hemos visto los hechos recientes y sobre todo la inacción del Estado, que por compromiso y por función le corresponde tenernos alertas de todas estas acciones. No nos ha quedado claro, señor Sánchez, respecto a las estrategias de Sendero Luminoso y sus diferentes organismos de fachada, brazos tanto políticos, brazos jurídicos que tiene muy bien formados y otros aparatos que usan para infiltrarse en el Estado. ¿Qué tipo de estrategias más sólidas están usando? Porque estamos viendo a nivel de diferentes instituciones sus actuaciones y van pues dando golpes muy bien diseñados. ¿Qué estrategias son estas que el Estado por ningún lado logra visualizarlas? Bueno, eso es el Plan Amanecer. El Plan Amanecer es todo lo que usted dice. Son las estrategias que ellos utilizan para poder infiltrarse en organizaciones sociales, en organizaciones políticas incluso, o incluso en sectores de la población peruana. Por ejemplo, lo que es el Movadef, que estaba destinado a universidades, el FUDEC, que está destinado a organizaciones sociales, asentamientos humanos, comedores populares, sindicatos también, el CONALESUTE, que es orientado hacia el Magisterio Nacional, y en fin, hay otros colectivos también que ellos forman en universidades y en diversas organizaciones sociales, frentes también, y todo esto pues tiene un solo objetivo, que es el Plan Amanecer, que en este caso es pues lo que es su cuarta etapa, que es el equilibrio político o el equilibrio estratégico, o lo que ellos llaman equilibrio estratégico, y para de esta forma pues que esto pueda servir para sus objetivos terroristas en el país. Entonces, en ese sentido, el Estado, como lo he dicho, no está haciendo lo necesario, no está haciendo, la labor de inteligencia, de darse cuenta qué es lo que están tramando estos sediciosos y qué es lo que deberían hacer para detenerlos. Estamos repitiendo los mismos errores que en la década del 70. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los terroristas están dando un mensaje y un discurso a jóvenes pues que no saben cuál es la historia de Sendero Luminoso, que no saben quién es Abimael Guzmán, y a ellos le dicen pues que Abimael era un guerrillero, un luchador social, y obviamente pues no le dicen la realidad, y muchos jóvenes están siendo engañados. Además tenemos que tener en cuenta que tenemos casi el 80 o 90% de la población juvenil que no sabe quién es Abimael, que no saben qué es Sendero, que no saben qué es el MRTA, o que incluso no saben las actividades que realizan los equipos palominos en el Brain. Entonces eso a mí me preocupa bastante y es condenable el estado de burocracia, el estado burocratizado que tiene el actual gobierno, y la burocracia en las instituciones que deberían velar por prevenir estas actividades. Por ejemplo, lo que es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Hay una burocracia inmensa, y esa burocracia es también una condición favorable para una lucha armada en el país.
Por eso que Sendero se organiza de la forma como se organiza y por eso que Sendero Luminoso pues puede realizar actividades de captación, puede realizar actividades de penetración en organizaciones sociales, puede realizar actividades de infiltración. Es decir, ellos pues pueden realizar todo esto gracias a los errores del gobierno y los errores del Estado peruano. Sí, pues nosotros hace unos años para obtener el título de abogados, hicimos una investigación y las conclusiones a las que arribamos fueron justo la que usted las está poniendo ahora al frente de todos, ¿no? Y también las que ya se había dicho. Sin embargo, ahora que no ha transcurrido tantos años, vemos cuán posicionados y avanzados en sus estrategias están, y esto es claro porque ningún control del Estado ha sido consecuente ni suficiente, en todo caso, para lograr contrarrestar. Y lo que más bien estamos viendo ahora, pues, es que, al igual que la política, sin embargo, ellos nunca la deponen, ¿no? Lo que están es usando dentro de sus discursos, dentro de estas estrategias ideológicas, ¿no? Comunistas, totalitarias, el recurso infalible que usa tanto la política, sin embargo, para un bien común, para un bien del Estado, ¿no? En cambio, estas, pues, para un totalitarismo, para someter a los Estados a las sociedades, que es el recurso infalible de las emociones humanas. ¿Cuánto ha llegado ahora, de acuerdo a sus investigaciones y a partir de la falta de acción del Estado, a calar respecto a la población joven? ¿Y cuál sería la responsabilidad del Estado en este aspecto? De los 2.500 militantes que actualmente tiene el Movadef, casi el 80% son jóvenes. Y eso nos debe llamar bastante la atención y preocupación, porque pues estamos viendo pues que Sendero logra captar jóvenes, que logra adoctrinar jóvenes, que tiene una nueva semilla terrorista en ciernes, y frente a eso no se está haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que está realizando Sendero? ¿Por qué realiza todo lo que realiza? Hace lo que hace, los discursos, los eventos, el querer legalizar incluso el FUDEC, el Movadef. Todo esto tiene un solo nombre: lucha armada. Preparan su lucha armada y lo están haciendo en la cara del Estado. Y eso a mí me preocupa bastante. Y los gobiernos, porque no solamente hablamos del gobierno de Martín Vizcarra, sino del propio gobierno de Alan García, Ollantumal, Alejandro Toledo, no han querido mirar esta realidad. Por el contrario, han volteado a otro lado. Es el gran error que han cometido y que el actual gobierno de Vizcarra también está cometiendo. Y esto, obviamente, lo vamos a tener que pagar pues todos los peruanos. Ese es el gran error del gobierno. No tener capacidad de previsión. Y eso es una falla de inteligencia. ¿Y eso qué te revela, Elena? Si me permite, de acuerdo al análisis que nos está precisando ahora mismo, podríamos decirse que esa lucha armada que se está gestando para someter definitivamente a la sociedad peruana en su momento, está siendo un poco, paralizada por un tema de la situación legal del cabecilla de Sendero Luminoso. Sí, que tal vez están alegando la ansiada amnistía, como ellos no lo están proponiendo ya hace varios años, y ese es el motivo por el cual todavía no han podido, en todo caso, arrinconar al Estado con una lucha armada nuevamente. No solo eso, sino porque además los senderistas necesitan tiempo para preparar su lucha armada. Y lo que están haciendo con el querer liberar a Abimel Guzmán es lo que nosotros denunciamos ya hace 2 años. Es lo que hemos denominado como la Operación Némesis, que es una serie de actividades con el fin de liberar a Abimel Guzmán y denunciar al Estado peruano ante los tribunales internacionales. Para eso han ido ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han presentado documentos, realizan una campaña en el extranjero a través de sus brazos políticos en Argentina, Chile, en México, a favor de la libertad de Abimel Guzmán Reynoso y otros terroristas. Entonces, frente a lo que estamos,
es frente a toda una operación política por la libertad de Abimel Guzmán Reynoso. Pero una vez que muera Abimel Guzmán Reynoso, tenemos que preparar al país para un nuevo escenario, porque la lucha armada que ellos están planificando, al menos lo que nosotros hemos podido investigar y hemos podido concluir, no va a ser como la década de los 80. Estos miserables, digamos que tienen un pensamiento en el cual ellos sostienen que para cada nuevo escenario político se tiene que darse un tipo distinto de lucha armada. Es decir, la lucha armada que se dio en los 80s no va a ser como la lucha armada que se pueda dar el próximo año o los próximos 5 o 10 años. En ese sentido, la Policía Nacional pues, y el Ejército no lo ven de esta forma. Ellos están buscando una lucha armada como la década de los 80s. No, esa no va a ser su lucha armada. De eso tenemos que estar muy seguros. ¿Por qué? Porque los escenarios han cambiado. Y ellos diseñan un tipo de lucha armada para el escenario político de la época. Eso es parte del pensamiento Gonzalo, y en ese sentido tenemos que estar claros en eso. Y eso es, pues, frente a lo que el ejército ni la policía, digamos que están preparados. Ese es el problema. Sí, son pues, errores de inteligencia que se están cometiendo. Nuestras instituciones de seguridad y defensa no actúan porque también no hay una política de Estado ni de gobierno que dirija este tipo de acciones frente a estas organizaciones terroristas que están a la luz de todos y cada día más consolidados, de acuerdo a lo que hemos analizado y de acuerdo a los hechos que se vienen suscitando. El análisis ha sido muy certero. Además, es un llamado de atención y no solamente para nuestra sociedad, para nosotros como sociedad civil, como quienes en buena cuenta vamos a ser los que vamos a tener que afrontar, de darse el momento, este tipo de acciones, sino también para nuestros gobernantes que teniendo las facultades no lo usan en favor de un bienestar general y para pues llegar a aniquilar como corresponde a estas organizaciones. Le agradecemos por la entrevista y esperamos seguir analizando ese tema que no se agota aquí definitivamente, sino que tenemos mucho de qué hablar y también poner al tanto a nuestra sociedad. Ok. Muchas gracias, Elena. Espero estar en otra ocasión en tu programa y poder hablar también de otro problema también que se está dando en el país, como es el tema de la minería ilegal, que pues sirve para lavar dinero del narcotráfico en el país, el caso de NTR Metals, que es como el nuevo Odebrecht del Perú, y además también el tema del narco, cómo los cárteles de México y Colombia operan en el país y cómo se produce el tema de la droga, cómo el Brain se ha convertido en una clínica del narcotráfico, entre otras cosas. Sí, pues en nuestro país ahora mismo hay tanto de qué hablar, tanto de qué informarnos y tanto de qué estar alertas para, sobre todo como sociedad, estar unidos y hacerle frente. Muchas gracias. Y con todos ustedes les recordamos que estamos todos los lunes a las 9 de la noche, Panorama Público, y bueno, a través de Facebook, YouTube y en señal abierta en el 18.4. Nos vemos el siguiente lunes. Buenas noches.